vamos a presentar a una persona que tiene un acervo cultural, intelectual, humano, de un incalculable valor. Una persona, un ente social de mucha importancia y trascendencia y preponderancia de Salcedo, su municipio amado. Ahora está aspirando a dirigir la alcaldía de ese municipio hermano de Salcedo, y con nosotros le presentamos a Emanuel Almanzar Bloisi. Buenos días. Saludos. Buenos días para todos ustedes, para el auditorio de este prestigioso espacio, al cual yo hace tiempo quería venir y yo no sé por qué no me había invitado. ¿Cómo va a ser que no? Pero eso es un déficit. No sé qué pasó, porque Emanuel y yo nos llevamos muy bien. Así es. No sé qué había pasado, pero ahora mismo vemos la coyuntura. Ciertamente. Política, especialmente, en donde Emanuel está aspirando a agendarse la ñoña de la alcaldía de Salcedo. Emanuel tiene mucho conocimiento, me consta, sobre la realidad de Salcedo. Sí. Inclusive, creo que sería un buen punto, Emanuel, para iniciar este importante conversatorio. ¿Qué te motivó a ser precandidato para la alcaldía del municipio de Salcedo? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿O bueno, el partido te eligió? No. Las motivaciones son varias. Y nos vamos al aspecto personal, las consideraciones personales a las que yo pude haber arribado. Yo creo que a partir de un tiempo a esta parte, la sociedad ha estado demandando un cambio del perfil del político tradicional. Y quizás con el arribo de Luis Abinader a la presidencia, hay que decirlo, pues de alguna manera se evidenció esa necesidad de la población, de un segmento importante de la población, de demandar comportamientos y actitudes en los políticos un tanto diferentes. Ahí vimos entonces nosotros una oportunidad, porque aunque siempre hemos participado en la política, nosotros nos hemos dado más a conocer en nuestro rol de profesional del derecho, como comunicador y de manera secundaria en la política, en virtud de que nosotros entendíamos que el perfil nuestro no encajaba necesariamente con el requerimiento popular. Pero a partir de ese momento nosotros nos dimos cuenta que hubo un empoderamiento de la sociedad civil, de sectores importantes de la sociedad civil, sectores pensantes, de los jóvenes, de las mujeres, que ya estaban requiriendo otro comportamiento. Entonces nosotros vimos algunas analogías en ese comportamiento que la gente demanda y el comportamiento nuestro. Entonces en ese contexto nosotros nos sentimos motivados a participar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que obedezco mucho al aspecto de la formación, al criterio de tener una observancia social más o menos ortodoxa, correcta. Y en ese contexto, entonces, uniéndolo con otros aspectos, entonces nosotros entendíamos que esta era una oportunidad que se nos presentaba. En esa tesitura, pues entonces nosotros haciendo una reflexión interna, viendo que nosotros tenemos la capacitación, tenemos la preparación académica para nosotros presentarnos como una opción. Y la experiencia también. Y la experiencia, además, pero sobre todo, en nuestro haber de vida nos hemos cuidado mucho en nuestro comportamiento como ente social y que nosotros entendemos que tenemos un comportamiento ético. En ese orden, entonces nosotros unimos todos esos aspectos y dijimos, bueno, sí, nosotros creemos que podemos presentarnos como opción. Además, el partido el de la Liberación Dominicana, al cual yo pertenezco, donde yo milito, pues se ha dado un proceso de renovación de sus estamentos y ha interpretado de alguna manera también ese sentir social de que la gente debe de hacerlo. Está demandando figuras frescas, no comprometidas, que no estén ajadas, que tengan algo que aportar a la sociedad, sobre todo propuestas. Entonces nosotros dijimos, bueno, este es el chance, este es el momento. Y esos aspectos y otros que se me puedan quedar fueron los que incidieron para que nosotros decidiéramos entonces aspirar a la alcaldía de Salcedo. En ese orden, para concluir esa pregunta y la unidad
que existe entre ustedes? Entre los demás precandidatos. Llámese Luis, llámese... fabulosa. Nosotros tenemos vamos a decir, un ambiente distendido de camaradería, compartimos mucho. Bueno, como debe de ser. De hecho, nosotros nos presentamos en muchos escenarios de manera en conjunto, juntos, ¿verdad? En las concentraciones, en los esfuerzos concentrados, en los mano a mano, nosotros vamos y nos presentamos con la dirección política. Y de campaña, nosotros vamos y nos presentamos. Es más, ha habido momentos en que falta uno de nosotros que por alguna razón no puede ir a una de estas actividades y los que están presentes se encargan de hacer mención del que está. Muy importante. Bien, Manuel, tengo muchos años que te conozco como un gran comunicador de nuestra provincia, Hermanas Mirabal y de nuestra región, pero también te conocemos como un político. Quizás trabajando a favor de otros candidatos o precandidatos en su momento. Ahora tú estás como precandidato por la alcaldía del municipio de Salcedo. Sabemos nosotros que Salcedo va en aras del progreso. ¿Cuál es la visión que tiene Emmanuel Almanzar Bloiser con relación al crecimiento y al desarrollo que ha tenido Salcedo en este tiempo para continuarlo? Bueno, yo creo que la sociedad salcedense ha madurado bastante y en ese sentido, pues, como sociedad nos hemos dado algunos pasos de avance que hay que cuidar. Yo pienso que observando esa necesidad de conservar lo que tenemos y lograr otras conquistas, entonces el electorado tiene que ser bastante meticuloso y cuidadoso y saber elegir quién puede asegurar la continuidad de lo que hemos logrado. Entonces, en Salcedo ciertamente hemos avanzado, pero ha habido un crecimiento que yo entiendo un tanto vegetativo, desordenado. Y eso hay que organizarlo. Salcedo está ávido en estos momentos de planificación. Una planificación participativa donde la comunidad pueda sentir que cogobierna y que puede participar del diseño de las políticas públicas, de su implementación, pero sobre todo de la fiscalización, de monitorear lo que hacen sus funcionarios, en este caso, que hace el gobierno local. Entonces yo pienso que Salcedo, pues está todo por hacerse en el sentido de la planificación, sobre todo la planificación estratégica y participativa. Entre otros aspectos que pudiéramos ya consignar y detallar, pero a grosso modo, ¿no? Emmanuel, ¿cuáles son los principales ejes que tiene ya en agenda para mantener a Salcedo en la ruta del progreso y desarrollo que exhibe? ¿Y cómo tú planeas abordarlo? Bueno, los ejes temáticos que nosotros hemos pensado y que todavía no están plasmados en un programa, una propuesta de gobierno municipal, en el sentido de que ostentamos la condición de precandidato todavía. Sí. Dentro de algunas semanas nosotros tenemos la certeza de que seremos el candidato oficial del PLD. Pero un eje temático obligatorio en una administración que nosotros tengamos a bien coordinar es el aspecto de la educación. Y yo considero que debería ser un eje transversal en todas las políticas públicas. Los ciudadanos necesitan, para tener ese ejercicio de ciudadanía y ese empoderamiento, necesita crear conciencia de sus derechos y sus deberes. El aspecto de la transparencia, que en estos tiempos es tan fundamental. Un ejercicio ético transparente que rinda cuentas. El aspecto del género, este asunto de la equidad, el reconocimiento a la participación de la mujer como un ente importante en lo que es el devenir y el acontecer social, entre otros, ¿verdad? Son 5 o 6 ejes temáticos que nosotros hemos previsto que se pueden implementar desde la administración municipal para garantizar que haya una buena y adecuada administración y que rinda unos frutos
en beneficio de las grandes mayorías. Manuel, dentro de esas ideas, de esos pensamientos que tienes con relación al municipio de Salcedo y eso ¿está contemplado algún tipo de manejo con lo que ha sido un dolor de cabeza para el municipio de Salcedo son las protestas? ¿Qué te parece? ¿Qué tú harías en ese aspecto? Mira, yo pienso que las protestas que han disminuido considerablemente en Salcedo, gracias a Dios y dado a ese proceso evolutivo que ha experimentado la sociedad. Sin embargo, yo pienso que hay un eslabón perdido socialmente hablando. Y en off le comentaba a ustedes que yo entiendo que hay ausencia de interlocutores válidos. Por eso nosotros tenemos a representantes que nos dicen representar, pero que evidentemente no nos representan como sociedad, que ocupan ese espacio. Entonces yo pienso que una de las primeras acciones a desplegar, y dentro del marco de lo que es esa planificación estratégica, es que podamos nosotros fortalecer institucionalmente a los estamentos de la sociedad civil que puedan insertarse dentro de ese diálogo permanente, esa mesa de negociación, que puede ser el espacio del Consejo Provincial de Desarrollo, los consejos municipales de desarrollo, pero sobre todo, de manera muy especial, pues requerir del empresariado y del comercio una actitud más proactiva, más comprometida y que se identifique más con su clase, porque a veces el comerciante, el empresario, pues no tiene conciencia de clase y actúa, ¿verdad?, como un capitalista por acumulación única y exclusivamente, pero no hay una conciencia. Entonces, en ese sentido, nosotros tomaríamos acciones a los fines de fortalecer institucionalmente a estos estamentos que aglutinan y agrupan a estos grupos sociales tan importantes como es el sector económico. Nosotros podemos extrapolar la experiencia de Santiago o la experiencia de Moca o el mismo San Francisco de Macorís, donde nosotros vemos, por el ejemplo de Santiago, sobre todo, donde nosotros vemos a una ASIS, donde vemos a una Asociación para el Desarrollo de Santiago, que ha logrado implementar muchísimas obras importantísimas, estratégicas, pero que han sido el fruto de la planificación y de la integración de esos estamentos sociales que son tan importantes, que en Salcedo, lamentablemente, al día de hoy nosotros no lo tenemos. A propósito de que ayer fue el Día Internacional del Turismo, ¿qué tanta importancia le dará Emmanuel Almanzar Bloise de ser alcalde de Salcedo a la explotación de nuestro turismo histórico, cultural, así como también de nuestro ecoturismo? Nosotros hemos concebido la conformación de lo que es el Centro de Promoción de Inversión en Negocios, como una forma de catapultar la economía del municipio y al mismo tiempo pues generar empleos. En ese contexto existe lo que es el clúster turístico de la provincia. Sin embargo, eso se ha quedado tímido, vamos a decir, en la letra solamente, y no ha habido acciones tendentes a hacer operativo ese mecanismo. Como en otras provincias. Yo formo parte del clúster turístico y entiendo que debe de relanzarse hacia objetivos ya más concretos. Correctamente. Entonces nosotros tenemos como provincia, que es una provincia pequeña, pero nosotros tenemos una inmensidad de recursos, no solamente físicos, naturales, sino también en el aspecto humano. Y yo pienso que esos recursos hay que gerenciarlo, y la mejor manera es de hacer una especie de bolsa de valores, donde el inversionista pueda venir y encontrar oportunidades de hacer negocio. Y esa oportunidad. Y el marco legal también que le garantice. Y el marco legal, el marco regulatorio, exactamente, que le permita invertir, porque en Salcedo ahora mismo no tenemos ese marco regulatorio, esas normativas que puedan ser el incentivo para que personas que quieran invertir puedan hacerlo con las garantías del retorno. Entonces, en ese sentido, el turismo juega una base fundamental, sobre todo porque el turismo al cual nosotros aspiramos, cuando hablo de nosotros, hablo el de la provincia, claro, es el conservacionista,
el que nosotros podamos robustecer nuestros recursos naturales, que se puedan explotar pero de manera racional. Ahora mismo existe el peligro por este auge inusitado del turismo de montaña, de nuestras cuencas acuíferas, nuestros ríos, de que haya una gran depredación que le está ocurriendo, ¿verdad que sí? Porque justamente carecemos de esas normativas y ese marco regulatorio, y entonces ha habido un crecimiento vegetativo y hay visitas periódicas, pero que ni siquiera tienen el resguardo y el respaldo de que hay normas que garanticen la conservación y sobre todo la explotación de manera racional de esos recursos. Incluso en esos recursos no hay un solo representante, llámese policía de Politur, que garantice cierto orden en esos balnearios. Así es. Bien, Manuel, hay alguien que me hace una pregunta para que tú les respondas. ¿Qué piensas hacer tú con relación a los espacios públicos que tanto dolor de cabeza le causan a esas personas que tenemos en los diferentes barrios, en las calles de ustedes allá en Salcedo, con las dificultades que presentan de momento? Bueno, voy a unir la respuesta a esa pregunta con una gran preocupación que tiene la gente, creo que no solamente el municipio de Salcedo, también se extiende aquí al municipio de Tenares, pero lo que a mí respecta, cómo encaramos entonces en Salcedo el problema de la vialidad. Sí. Es un problema enorme. Es terrible. Y sobre todo, entero, una selva. Sí. Sobre todo en Salcedo, que tenemos vías tan angostas, tan estrechas. Pero señalizadas y semaforizadas. Bueno, eso tendría que replantearse y hacerse un trabajo de reingeniería, porque tenemos apenas 3 intersecciones con semáforo. Y el aspecto normativo, regulatorio, que es atribución del ayuntamiento, de las disposiciones viales, pues por algunas falencias no se están cumpliendo. Entonces hay un gran caos en Salcedo. Pero conjuntamente con ese caos que hay que ordenar y que nosotros tenemos propuestas claras en ese sentido, está el asunto de los espacios públicos. Nuestros parques, nuestras plazas públicas son asaltadas por personas desaprensivas, la gente con cierto criterio. Para la familia. Las familias no pueden participar de esos espacios públicos. Entonces nosotros tenemos que hacer alianzas estratégicas con la sociedad. Por ejemplo, el Parque Duarte, que es la plaza pública por excelencia, ¿verdad? Que es emblemática. No se puede ir ahí porque el hedor a orina, los borrachos, los desaprensivos, eso los pasa pedigüeños. Aquí en el Parque Duarte de Tenares también. Entonces, eso hay que rescatarlo y hay que dignificarlo y hay que dárselo a la gente, hay que devolvérselo. Nosotros pensamos, entre otras propuestas, con las mismas empresas que tienen sus operaciones alrededor del parque, que son varias, públicas y privadas, hacer esas alianzas, hacer acuerdos para regentear esos espacios públicos. Yo he pensado, por ejemplo, en los parques o en las plazas de Salcedo, a propósito que nuestros espacios son tan pequeños, tan angostos, que hay que cerrar por momentos, de manera circunstancial, espacio para que la gente vaya y se divierta. Por ejemplo, nosotros hemos pensado en un programa a implementar que por lo menos cada 15 días o una vez al mes en esos espacios públicos tú cierras las calles adyacentes en horario de 2 a 6 de la tarde y le pones animación, claro. Buena música que alimente el espíritu y a la familia, que los padres pueden ir con los niños, con sus bicicletas, que haya algodón, que haya palomita de maíz, que haya payaso, que haya diversión para la familia, una diversión sana. Obviamente hay que hacer una profilaxis grande en estos espacios, hay que sanearlo desde el punto de vista físico y generar la confianza suficiente para que la gente pueda volver. Sobre todo darle seguridad, sí. Seguridad para que la gente y la familia sienta la certidumbre de que no van a ser molestadas y no van a ser de alguna manera vulneradas en su propia dignidad como ser humano. Manuel, ¿cómo valora la decisión que tuvo tu partido, el de la Liberación Dominicana, en un momento dado,
de abandonar prácticamente lo que en ese momento era la zona franca y convertirlo en lo que es hoy el Liceo Científico. ¿Cómo tú valoras eso y qué tú harías al respecto? Bueno, yo no pienso que la haya abandonado la idea de las zonas francas, que las zonas francas son sumamente importantes, es uno de los estamentos en los que se apoya nuestra economía, que dicho sea de paso, somos una economía prácticamente de servicio. Yo pienso que Nos faltan chimeneas. Así es. Yo pienso que lo que ha habido fue un aprovechamiento de un espacio hasta cierto punto ocioso para dar un beneficio. Ahí tenemos una gran industria porque los muchachos que están saliendo del liceo científico, sí, pues su fama recorre el mundo. De ahí salen a las mejores universidades del mundo. Y yo pienso que ha sido sumamente provechoso. Ahora bien, quizás tratando de interpretar un poco más el alcance de tu pregunta, pienso que hay que conciliar ese interés de seguir apostando a la educación como una herramienta importante para generar riqueza en el ciudadano. Hay que también fortalecer los aspectos de la industrialización de nuestra zona franca, lo que decía Lincoln, ¿verdad? Más chimeneas. Y nosotros poder entonces explotar nuestros recursos, sobre todo los agropecuarios, con un sentido, vamos a decir, con un sentido más ortodoxo. Pero yo pienso que eso que es compatible. Una cosa y otra no creo que colide. Quizás por un asunto de espacio físico, el Liceo Científico ha tenido que aprovechar este espacio porque no hay otro, no hay ningún otro hasta este momento. Pero veo que el presidente de la República es un enamorado de este proyecto y se ha referido de manera elogiosa en varias circunstancias a este proyecto del Liceo Científico, y en su momento y en su oportunidad habrá de albergar y dotar al Liceo Científico de un espacio digno, como se lo ha ganado. Mira, Bueno, hemos llegado a la parte final. Ya, tan rápido. Sí, lamentablemente. Son las 9:01. Ya tenemos 6 minutos pasado de tiempo. Pero también saludar a Carlos Alberto Antigua, Martín Rosario, Francisco Bueno, Magdaleno Rosario, George Hidalgo. Bueno, Emanuel, un placer tenerte con nosotros. No, el placer. Pero esto no es la primera vez, ¿no? No, es que yo entiendo. Porque quedamos muchísimas preguntas por hacer. Pero Claro, por sí. supuesto. Reiterar por supuesto. que este programa estará a tu disposición Sí, siempre que 100%, quieras 100%. visitar. Se nos quedaron Muchas unos gracias. temas inclusivos. No, y después vamos a tratar de. No, y con ese tema inclusivo, yo de manera muy particular tengo un gran compromiso. Yo soy una persona que estoy vinculada a estos procesos. Yo tengo un niño autista y yo pienso que la sociedad, en sentido general, pero básicamente Salcedo, tiene demasiadas barreras y nosotros tenemos que destruir esas barreras para poder ser lo suficientemente inclusivos y llamarnos que es una ciudad que respeta la diversidad. Sería material para Y que la inclusión no sea una palabra, sino un compromiso. Así es. Señores, Así que agradecemos a nuestro querido Emmanuel Almanzar Bloiser por esta prestigiosa entrevista que nos ha dado en el día de hoy.